¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada, chicos? Estábamos viendo lo que eran antiepilépticos. Nos quedamos en las benzodiazepinas y vamos a empezar las benzodiazepinas en el tratamiento de la epilepsia. Las benzodiazepinas se utilizan tanto como antiepilépticos clásicos como un estatus epiléptico. ¿Qué es un estatus epiléptico? Un estatus epiléptico se considera una emergencia grave. ¿Por qué? Porque puede estar 30 minutos el paciente convulsionando. ¿Y qué creen que puede pasar con ese cerebro si es que está 30 minutos el paciente con convulsión? Se queda en coma. No tanto de coma, pero sí puede haber un daño cerebral. Entonces se considera una emergencia porque puede haber un daño neurológico. No nos conviene llegar a eso, por lo tanto se utilizan las benzodiazepinas como un tranquilizante. El más utilizado para estos casos es el diazepam, pero actualmente se está sustituyendo, se está cambiando por el orazepam. ¿Por qué? Porque el orazepam actúa mucho más rápido y su acción es más prolongada, es más larga, su duración es más larga. Por eso es que se utiliza más el orazepam en este momento. El que primero se utilizó fue el diazepam. Los antiepilépticos de uso crónico, en el caso de las benzodiazepinas, serían el clonazepam y el clobazam. Funcionan muy bien en crisis tónico-clónicas, en crisis generalizadas, en crisis parciales simples. El clonazepam, en particular el clonazepam, es eficaz en ausencias y en crisis mioclónicas. Esperen un momento porque me está hablando la directora. No. Ahora, las reacciones adversas de estas benzodiazepinas, hay una que es muy grave. Si el diazepam se pone por vía intravenosa de forma muy rápida, puede producir depresión respiratoria. Y si ocurre una depresión respiratoria, ¿qué puede pasar? ¿Qué creen que puede pasar? Que le falte el oxígeno. Que nos falte el oxígeno, sí. ¿Y qué pasa en ese caso? Podemos llegar a hacer un paro respiratorio. Entonces, es un poco grave la situación. Después, sus otras reacciones adversas no son tan graves, es somnolencia, letargia, cansancio
Pero si el tratamiento se inicia a dosis baja y se va incrementando poco a poco, no se nota estas reacciones adversas. Otro problema grave es la dependencia y la tolerancia que puede haber. Y al retirarlo puede haber un síndrome de abstinencia. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su mecanismo de acción de estos fármacos, de las benzodiazepinas? Activan los receptores GABA en un sitio específico, que es el de las benzodiazepinas, aperturando este canal y permitiendo un mayor ingreso de cloruro al interior de la neurona. Básicamente, ese es su mecanismo de acción. Otro fármaco que tenemos, ya vendrían a ser los fármacos nuevos, la nueva generación de antiepilépticos, que les estaba comentando la clase pasada, no solo se utilizan para lo que es epilepsia, sino para otras patologías. Es la vigabatrina, que es eficaz solamente en crisis parciales. Esta vigabatrina en realidad no se utiliza mucho porque provoca cambios en el campo visual. Entonces, si nos va a provocar cambios en el campo visual, puede haber problemas de ceguera. No es muy conveniente la utilización de este fármaco. Mientras que la lamotrigina también funciona en crisis parciales, además en ausencias y crisis mioclónicas, no genera estos problemas en el campo visual. Por lo tanto, sí se utiliza bastante bien. Su espectro de acción es más pequeño, pero funciona, digamos, bastante bien. Su mecanismo de acción es que intenta modificar el tono de los neurotransmisores. Básicamente facilita el tono GABAérgico y reduce el tono glutamaérgico. Luego tenemos la gabapentina, que es un análogo del GABA, que además de sus funciones como antiepiléptico, para lo que vendría a ser crisis parciales y tónico-clónicas, nos sirve para lo que vendría a ser el dolor neuropático. ¿Cuál es el dolor neuropático, si yo les pregunto? ¿Alguien me podría decir cuál es ese tipo de dolor? ¿Alguna idea? Tiene que ver las neuronas. Con el cerebro. Tiene que ver con eso, es generado por un problema neurológico, pero puede llegar a ser hasta muscular. Por ejemplo, los diabéticos presentan un daño neurológico y por lo tanto presentan el dolor neuropático que se desarrolla muscularmente a nivel espalda, a nivel piernas. Es un dolor neuropático, pero no es de origen del músculo, sino de las neuronas que transmiten el impulso, por eso es el dolor. Para ese tipo de dolores funciona muy bien la gabapentina. El problema de esta gabapentina es que nos va a dar somnolencia, nos va a dar ataxia, que es una marcha, digamos, como borracha, mareos, cefalea y temblor. Su mecanismo de acción es que aumenta la liberación del GABA. El topiramato, que es otro fármaco nuevo, es efectivo en crisis parciales, crisis tónico-clónicas generalizadas, pero su plus es que funciona muy bien en la prevención de jaquecas. Ustedes me dirán, la carbamazepina también funcionaba para la prevención de jaquecas. Pero la ventaja de este fármaco como un preventivo para las migrañas es que este no hace un aumento de peso como hacía la carbamazepina.
Al contrario, este tiene un ligero efecto anorexígeno que podría ser beneficioso para algunos tipos de pacientes. Sus contraindicaciones de este topiramato, sus reacciones adversas, es la somnolencia, la fatiga, el mareo, la lentitud de aprender, las parestesias. Y ahora, ¿qué son las parestesias? Las parestesias son esas manchas rojizas, esos hematomas que aparecen en la piel sin haber tenido un golpe. Una confusión, la urolitiasis, y puede haber problemas teratogénicos en animales. No se ha probado en humanos, pero hay antecedentes teratogénicos en animales. Su mecanismo de acción es que bloquea los canales de calcio y potencia los efectos del GABA. La pregabalina. La pregabalina también es otro de los fármacos nuevos que, si bien es cierto, tienen un espectro de acción bastante corto, tienen otros efectos, un plus de efectos para otras patologías. Su efecto como antiepiléptico es para crisis parciales, con o sin generalización, pero su uso mayormente no es para la epilepsia, sino para el dolor neuropático y para la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un dolor muscular, pero de fibras, es decir, de un grupo determinado de músculos. Sus reacciones adversas son la somnolencia, los mareos, confusión, dificultad para concentrarse, ataxia, edema, pero lo más importante es el aumento del apetito y por lo tanto de peso y la sequedad de boca. El mecanismo de acción aumenta la producción del GABA y disminuye el ingreso del calcio. Con eso hemos visto todos los antiepilépticos. Entonces, si se dan cuenta, todos los antiepilépticos que hemos visto están resumidos en la tabla de la página 12, para qué servían y cómo funcionaban, en qué tipo de epilepsias funciona. Aprendiéndose esta tabla, ya saben para qué sirve cada cosa. Otra patología que teníamos para el día de hoy era el Parkinson. Ahora, ¿qué es el Parkinson? Me dirán ustedes. ¿Alguien puede saber? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea de qué es el Parkinson? Nadie tiene una idea. ¿Es una enfermedad degenerativa? Es una enfermedad degenerativa. ¿Quién me dijo? Primero, empecemos por ahí. ¿Quién me dijo que era una enfermedad degenerativa? Claudia Quispe. Claudia Quispe. ¿Y a quién me pueden decir? ¿Alguien más puede opinar sobre el Parkinson? Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, afecta el Sí, movimiento del sistema nervioso. sí. ¿Quién me comentó? Nayeli Rosa Pérez. Nayeli. ¿Y a quién más me puede comentar algo? A ver. El Parkinson básicamente es un trastorno neuronal, pero esto se da en una parte específica del cerebro, en la parte de la sustancia negra. Hay una pérdida progresiva del control de movimientos. Este Parkinson se da generalmente, no exclusivamente, no, sino generalmente, entre los 50 y los 60 años. ¿Esto se debe a qué? A una disminución de la dopamina. ¿Y qué es la dopamina, si yo les pregunto?
Un neurotransmisor. Un neurotransmisor, exacto, Rinaldi. Vamos a disminuir ese neurotransmisor. ¿Y qué va a haber a causa de esa disminución de ese neurotransmisor? Va a haber un temblor en reposo, que es como lo vamos a detectar al Parkinson, porque hay un temblor cuando el paciente está en reposo. Se van a mover lentamente. Va a haber rigidez muscular, como que están duros, como que no pueden flexionarse. Hay una inestabilidad postural, como que se van hacia un costado, se van hacia adelante, no pueden permanecer derechos, por decirlo de alguna manera. Además, una característica bastante importante es que tienen una inexpresividad facial, no pueden mostrar emociones con la cara, no pueden sonreír, no pueden estar tristes, cosas así. Y hay cialorrea. Y si yo les digo, ¿qué es la cialorrea? ¿Quién me podría decir qué es la cialorrea? Cuando te sale demasiada saliva. Cuando te sale saliva demasiada por un lado de la boca. Comúnmente conocido como que se te cae la baba. Esas son las características del Parkinson. Con eso ya visto, tenemos que ver el tratamiento. Ojo, el tratamiento del Parkinson no cura la enfermedad. Lo que va a hacer es suprimir el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque este cuadro clínico va a generar una depresión, un abandono del paciente. Y si tenemos una depresión que puede llegar a ser profunda, ¿qué puede pasar con este paciente? ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Si sale a la calle se puede perder. No tanto de que si sale a la calle se puede perder, pero si ya no importa nada, No sabe en qué ambiente o en qué lugar está, pierde la noción del tiempo. puede perder la noción del tiempo, pero no se querrá suicidar nuestro paciente. Se puede caer en cualquier momento. No tanto. ¿No habrá suicidios? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Miss. Puede Por la haber, depresión que tiene puede ser, por la depresión puede llegar a los suicidios. Entonces, lo que sí, trata de hacer el puede tratamiento, llegar a futuro. lo que trata de hacer el tratamiento de estos antiparkinsonianos es suprimir el cuadro clínico, mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. No hay un tratamiento, una cura para esta enfermedad. Lo único que se logra es suprimir el cuadro clínico, mejorar la calidad de vida del paciente. Es lo único que vamos a lograr con estos fármacos antiparkinsonianos. ¿Cómo son las estrategias del tratamiento? Hemos dicho que hay dos grandes efectos en esta patología. Va a haber disminución de la dopamina y va a haber un aumento de la acetilcolina. Ambos son neurotransmisores, ya sabíamos eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el tratamiento? Aumentar la cantidad de dopamina. Y esta dopamina tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Y luego tenemos que reducir la cantidad de acetilcolina que tenemos en el cerebro, que llega al cerebro de alguna manera. Con esto visto, vamos a ver los fármacos que nos sirven para el Parkinson. Los que vendrían a ser básicamente prodopaminérgicos, o sea, que aumentan la actividad de la dopamina, tenemos la levodopa y la levodopa con inhibidores de la
la descarboxilasa, los agonistas dopaminérgicos. Y si yo les digo, ¿qué son agonistas? ¿Qué me pueden comentar acerca de eso? ¿Qué es un agonista? ¿Alguna idea de un agonista? Creo que es cuando unen mayormente los receptores neurológicos. A ver, no. Un agonista es cualquier sustancia, fármaco, que favorece una acción, que suma a la acción. Por ejemplo, si yo mezclo diclofenaco con paracetamol, no estoy aumentando el poder antiinflamatorio analgésico de la molécula. Sí, Sí, eso es un agonista. El paracetamol está actuando como un agonista del diclofenaco, lo está ayudando, está potenciando la molécula. A ver, les voy a dar un ejemplo más claro. Ustedes tienen un examen y estudian. Y su agonista es el plagio que llevan al examen. Ese es su agonista. Ahora, su antagonista es el profesor que les pesca el plagio y les quita el plagio. Impide la acción del plagio, que es la ayuda que tienen. ¿Me entendieron la idea del agonista y del antagonista? Sí, Miss. Ya. Y Entonces, un ejemplo más de antagonista, de agonista. un ejemplo más de antagonista. A ver, yo estoy haciéndome una limonada. Por mi mala suerte, tengo el azúcar y la sal mezclado en el mismo tipo de frascos. Y le eché, en vez de echarle azúcar a mi limonada, le eché sal. ¿Y qué hago? No la voy a botar. Entonces le voy a echar harta azúcar para que neutralice el poder de la sal. ¿Qué les parece? Este es un antagonista. El azúcar está antagonizando la sal. Está neutralizando el efecto salado que ha tenido mi limonada. Gracias, Miss. Muy bien. ¿Me entendieron ahora sí? Entonces, en los agentes con actividad prodopaminérgica, o sea, que van a elevar la cantidad de dopamina, tenemos a la levodopa, asociada a un inhibidor de la levodopa descarboxilasa, a los agonistas dopaminérgicos, a los inhibidores de dos tipos de enzima. Ahora vamos a ver a los fármacos específicamente. ¿Y cuáles tenemos? Primero, el más utilizado, la levodopa. La levodopa es un precursor de la dopamina. Y si yo les digo que es un precursor, ¿qué vendría a ser? ¿Alguna idea? Ya, nadie tiene una idea. Un precursor, Precursor no es como un suplente o como el que roba, ¿sí? a Como ver el de que nuevo, a ver, no te escuché bien, a ver de nuevo. No, 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 sí, no, ya. No, sin miedo, estamos acá en confianza. Bueno, pero lo que yo sé precursor en historia así para estudiado es como que le roba, o sea, de lo que es, o sea, como el cambio o el suplente así. No tanto. En farmacología, un precursor es la raíz de algo. Por ejemplo, a ver, yo quiero hacer una limonada.
¿qué necesito para hacer mi limonada? Lo básico, limones. Entonces, el precursor de la limonada son los limones. Es el ingrediente necesario para formar algo, ¿no es cierto? Es a partir de lo que se va a hacer algo. En farmacología, un precursor es la raíz a partir de lo que se va a formar algo. En este caso, la levodopa. ¿Alguien me habló? No. Ya. En este caso, la levodopa es el precursor de la dopamina, que es lo que nos interesa a nosotros en libar. Pero ¿cómo es esto? La levodopa se va a convertir en dopamina. La levodopa mismo no tiene actividad, pero sí tiene efectos. Entonces tiene que ser absorbido y convertido. La levodopa se va a convertir en dopamina por una descarboxilasa. Pero para que esto pase, tiene que ser absorbido, obviamente. Entonces, si damos un 100% de levodopa, un 70% se va a convertir en dopamina a nivel intestinal, no en el estómago, sino en el intestino. De este 70% que ya se ha convertido en dopamina, un 30% va a pasar a sangre. Una vez que está en sangre, tiene que llegar al cerebro y atravesar la barrera hematoencefálica para producir los efectos. Entonces, si yo lo utilizo solo, voy a tener una porción muy pequeña de dopamina en cerebro. Lo que va a llegar al cerebro es solo 1 al 3% de dopamina, lo cual es muy poco. Por lo tanto, si lo utilizamos combinado con un inhibidor de descarboxilasa, va a pasar una mayor cantidad. Y ahí vamos a tener una mayor cantidad, que es un 10%. ¿Nos conviene o no nos conviene utilizar un... Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, Miss. Se escucha, pero no se ve nada en la pantalla, profesora. Ah, ¿no ven nada? A ver, vamos a ver qué ha pasado. No, no se ve nada. No se ve nada. No ven nada, a ver, vamos a ver. Sí, yo tampoco los escuchaba. Es que me han deshabilitado. Creo que yo soy otra vez host. A ver. No.
Buenos días, por favor, ¿me pueden dar el host? Ya, listo, gracias. Ahora sí. Ya. A ver, chicos, ¿desde dónde me perdieron? Chicos, Estaba explicando de la absorción de la levodopa. ya, entonces, desde acá, Sí, Miss. ya. A ver, la levodopa la tomamos. Tiene que pasar al estómago, tiene que pasar al intestino. Una vez en el intestino, ¿qué va a pasar? Viene una enzima que es la descarboxilasa y la convierte en dopamina. Esta dopamina, el 70% se absorbe a través de la pared intestinal y de este 70%, solo el 30% va a pasar a sangre. De este 30% que ya está en sangre, una pequeña porción, que es del 1 al 3%, va a pasar la barrera hematoencefálica, que es esta de acá, y va a llegar al cerebro. O sea, del 100%, solo de 1 al 3% llega al cerebro. ¿Es significativo o no es significativo lo que va a llegar al cerebro? ¿Qué piensan? Es muy poco. Es muy poco. ¿Por qué llega tan poco? Porque tenemos unas enzimas que lo van a destruir en el camino. ¿Y cuáles son estas enzimas? La MAO-B y la COMT. ¿Y qué es la MAO-B y qué es la COMT? La MAO-B es la monoaminooxidasa B y la COMT es la catecol ortometiltransferasa. Estas dos enzimas, de este 30% que teníamos ya en sangre, bueno, dicen, no, pues tú eres mucho, no queremos que llegues tanto al cerebro, así que te vamos a destruir. Solo vas a llegar un 1 a un 3%. Entonces no nos convienen estas enzimas, nos van a fastidiar la vida y solo llega una pequeña porción al cerebro. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Vamos a usar un inhibidor de la descarboxilasa para aumentar la cantidad que va a llegar al cerebro. ¿Dónde actuaba la descarboxilasa? ¿Se acuerdan que les estaba diciendo? La descarboxilasa actúa a nivel intestino. Va a llegar la dopamina, la levodopa, hasta el intestino la descarboxilasa lo va a convertir en dopamina y ahí ya tenemos igual un 30% que va a pasar a sangre. Pero como ya hemos utilizado un inhibidor de esta descarboxilasa, va a haber una mayor proporción. Ya no va a ser un 30%, sino va a ser una cantidad mayor, va a ser un 50%. Entonces, con la destrucción de la MAO y la COMT, va a haber un mayor porcentaje que llega al cerebro. Va a llegar un 10%. ¿Qué nos conviene más? ¿Utilizar levodopa sola o utilizar un inhibidor de descarboxilasa? ¿Qué piensan? A ver, en este caso, llega 1% al cerebro. En este caso, va a llegar 10% al cerebro. ¿Cuál nos conviene utilizar? ¿Levodopa sola o levodopa con un inhibidor de descarboxilasa? Con inhibidor. Con inhibidor, definitivamente, porque va a llegar una mayor proporción de dopamina al cerebro. Ahora, ¿cuáles son los inhibidores que tenemos para utilizar? Los inhibidores de descarboxilasa.
tenemos la carbidopa. Es el que más se utiliza. Además de la carbidopa, tenemos la benseracida. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La benseracida es más potente. Pero ¿a qué me refiero con potente? Inicia su acción más rápido, solo que su costo es, digamos, 5 veces más alto. ¿Cuál preferirían utilizar ustedes? Estamos hablando de carbidopa o benseracida. Carbidopa, digamos, cuesta 5 soles. Benseracida cuesta 20 soles. Efecto el mismo. Rapidez de acción. Benseracida va a actuar mucho más rápido que carbidopa. ¿Cuál prefieren? Para mí cumple la misma función. La misma función, solo la velocidad de que van a actuar. La carbidopa no. La carbidopa, porque si van a cumplir lo mismo, solo la velocidad, pero la carbidopa el precio es demasiado alto para utilizar la benseracida. Además de eso es muy caro. Es muy caro. Es muy caro. Ahora, la levodopa, si bien es cierto, es un fármaco el más utilizado, el preferible para iniciar el tratamiento del Parkinson, tiene un problema, que nada es perfecto en esta vida. ¿Cuál es el problema de la levodopa? Su tiempo de utilización generalmente es 5 años. ¿Por qué? Porque a los 5 años, nuestra levodopa va a empezar a presentar un problema que es como que lo prenden y lo apagan. Es decir, va a funcionar y va a dejar de funcionar. Va a haber fluctuaciones en su utilización. Nos puede funcionar, no nos puede funcionar. Y si nos deja de funcionar, ¿nos conviene o no nos conviene? No, porque tendríamos que utilizar otro medicamento. Claro, no nos conviene. O tendríamos que incrementar la dosis. Y si incrementamos la dosis, no va a aparecer mayores efectos adversos. Entonces no es muy conveniente incrementar la dosis. Pero como inicio de tratamiento, sí es bueno. ¿Por qué? Porque va a suprimir las manifestaciones clínicas. ¿Esto qué quiere decir? El paciente no va a presentar rigidez, no va a caminar lento con la bradiquinesia, va a mejorar su marcha, no va a haber cialorrea, y por lo tanto, el cuidado personal del paciente va a mejorar, no va a haber depresión. Y si no hay depresión, tampoco va a haber suicidios por esta enfermedad de raíz. Los inhibidores de la descarboxilasa que ya les estaba explicando, ¿no? La carbidopa y la benseracida, muy parecido su efecto, por lo que la benseracida actúa mucho más rápido que la carbidopa. Ahora, como no todo es perfecto, hay precauciones. No se deben usar en menores de 18 años, ni en personas que tienen problemas cardiovasculares o pulmonares, porque los empeoran, ni en enfermedades endocrinas, porque no se ha hecho estudios de control de seguridad, ni en glaucoma. En el historial de úlcera péptica lo puede empeorar, en convulsiones y en psicosis. No conviene usar estos medicamentos que mejoran el paso de la dopamina al cerebro. Entonces, si tenemos cualquiera de estas enfermedades, tristemente tenemos que tomar levodopa sola. No nos queda de otra. Este es un resumen de lo que les estaba explicando anteriormente. Ahora, los RAMS, las reacciones adversas, la parte fea de la levodopa, obviamente se debe a un aumento de la dopamina en el sistema nervioso central. ¿Y qué va a causar? Náuseas y vómitos, ¿por qué? Debido a que hay un exceso de dopamina en la zona quimiorreceptora del vómito en el cerebro.
va a haber alucinaciones, puede haber las fluctuaciones que les decía que puede funcionar o no puede funcionar la levodopa, confusión, pesadillas, somnolencia, insomnio, cansancio, euforia, mareos. Ahora, si cortamos de cero la levodopa, porque la levodopa, todos los medicamentos que trabajan el sistema nervioso central hay que descontinuarlos de manera progresiva, no podemos quitarlos de frente. Es decir, si estamos usando, por ejemplo, 10 miligramos, tenemos que bajar a 5, luego a 2.5 y luego a 0. No podemos ir de 10 a 0 de frente, hay que irlo bajando progresivamente, porque si lo interrumpimos bruscamente, puede haber un síndrome neuroléptico maligno, y esto aparece con confusión, rigidez, hipertermia. ¿Y qué es una hipertermia, si yo les pregunto? Hipertermia. Algo de que se llama de la temperatura, elevación de la temperatura. Elevación de la temperatura. ¿Quién me contestó? Claudia Quispe. Claudia Quispe, sí. Esta elevación de temperatura puede llegar a 40 grados. ¿Y qué pasa si llegamos a 40 grados? Hipertermia. Obviamente hipertermia. Va a empezar primero convulsión por la fiebre y luego, además de daño neurológico por la fiebre, muerte. Entonces no nos conviene hacer un síndrome neuroléptico porque puede llegar a ser fatal. Es grave la cosa. Además puede generar esta levodopa una hipotensión ortostática. ¿Y esto qué quiere decir? Va a bajar la presión, pero debido al movimiento. O sea, si estamos echados y nos paramos, puede disminuir la presión. Bradicardia. Va a disminuir el latido cardíaco. Muy rara vez taquicardia y arritmia cardíaca. Generalmente es la bradicardia lo que se va a presentar. Otros fármacos que tenemos para el tratamiento del Parkinson son el pramipexole y el ropirinol. Estos fármacos son agonistas dopaminérgicos. ¿Y cómo funcionan? Si yo digo que son agonistas, ¿qué creen que van a hacer? ¿Qué dijimos que era un agonista? Que recibe el fármaco. No. A ver. Que conjuntamente va a trabajar con el fármaco. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es que va a ser a favor del fármaco o en contra del efecto? ¿A favor del efecto o en contra del efecto? A favor. A favor del efecto. Entonces, si son agonistas dopaminérgicos, ¿qué van a hacer? Van a ir a favor de la dopamina, en contra de la dopamina. A favor. A favor de la dopamina. Van a potenciar el efecto de la dopamina. Es lo que van a hacer. Van a ayudar a la dopamina. Ojo, en el Parkinson tenemos poca dopamina. Lo que queremos es elevar la dopamina. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la cantidad de dopamina estos agonistas dopaminérgicos. ¿Cómo van a actuar estos dos fármacos? El pramipexol y el ropirinol. Van a actuar sobre receptores específicos de dopamina, específicamente sobre el D2. Tienen acciones terapéuticas muy parecidas a la levodopa, pero más duraderas. Se le suele combinar con la levodopa para mejorar las fluctuaciones motoras y reducir la dosis de la levodopa. Es decir, antes de llegar a los 5 años, porque hemos dicho que a los 5 años la levodopa empieza como que a funcionar y no funcionar.
como que se prende y se apaga. Entonces, antes de llegar a los 5 años, usamos cualquiera de estas dos moléculas, o el pramipexol o el ropirinol, para mejorar que no haya esto de que sí o que no funcione. No se le escucha. A ver, si estoy disminuyendo la dosis de la levodopa, ¿qué va a pasar con sus reacciones adversas? ¿Qué piensan? ¿Me escuchan? Sí. Ya, ¿qué va a pasar? ¿Disminuirán o aumentarán? Van a disminuir. Van a disminuir, claro. Entonces, ¿nos conviene usar esta asociación? Nos conviene asociar estos agonistas dopaminérgicos con la dopamina, con la levodopa. ¿Es beneficioso o no es beneficioso? ¿Qué piensan? Sí. Sí es Definitivamente es conveniente, porque va a reducir los efectos de las fluctuaciones de la levodopa. Vamos a reducir la dosis de la levodopa, vamos a reducir los efectos negativos, las reacciones adversas de la levodopa. Pero como no todo es perfecto, estos también tienen efectos adversos, reacciones adversas. El pramipexol, su peor efecto, o su efecto más grave, es un aumento del deseo sexual. Además hay confusiones, alucinaciones, inquietud, mareo, disquinesia, que no se puede mantener quieto el paciente, náuseas, hipotensión ortostática, somnolencia, que puede llegar hasta accidentes por conducir vehículos. Y el ropirinol, vómitos, dolor abdominal, hipotensión, alucinaciones, confusión, movimientos involuntarios, edema, fatiga, nerviosismo y somnolencia. Ahora, como una anécdota les voy a contar que cuando recién salió el pramipexol, hace como 20 años más o menos, no se conocían del todo sus efectos adversos, sus reacciones adversas. Entonces, ¿qué pasaba? Había una paciente de 65 años, en Estados Unidos es esta historia, de 65 años. Ella tomaba normalmente levodopa. Pero como hemos dicho que esta asociación con cualquiera de estos agonistas es mucho mejor, su médico le recetó y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Vas a tomar, además de tu levodopa, pramipexol. Y ella empezó a tomar, obviamente mejoró su estado del Parkinson, pero aumentó su deseo sexual. La señora tenía 67 años, 65 años, por ahí tenía. Y ella vivía en un estado en Estados Unidos. Y como aumentó su deseo sexual y era viuda, decía, bueno, acá yo no puedo hacer nada porque todos me conocen. Entonces me voy a cambiar de estado, me voy a ir a otro estado. Y tenía sus hijos, pues. Entonces fue. Dijo primero, me voy a ir de vacaciones. Se fue de vacaciones y la señora regresó con un esposo de esas vacaciones. Imagínense en el alboroto que armaron los hijos. Porque su mamá se fue de vacaciones y en vez de regresar con una maleta, regresó con una maleta y un esposo.
¿Y todo por qué? Por el pramipexole que había aumentado su deseo sexual. Se consiguió un esposo más joven. El esposo tenía 28 años. Wow. Entonces, ¿qué piensan? ¿Era amor lo del joven? No es el pramipexole. Era el pramipexole, en el caso de la señora. En el caso del joven, no era amor a la señora, sino amor al dinero que tenía la señora. Amor a la chicharrón. Oh, ah, Amor al chicharrón, exactamente, amor al chicharrón. Entonces los hijos ya después se enteraron de que el pramipexol hacía esto, aumentaba el deseo sexual. Fueron y le hicieron pues alboroto al médico que había recetado y que cómo no le había dicho a su mamá esto. Le hicieron tal lío al médico que le quitaron la licencia. O sea, fue un escándalo de tamaño grande que quitaron la licencia al médico. Y obviamente se deshicieron del marido de la mamá, ¿no? Porque, bueno, no era amor real. Entonces, por eso digo, un efecto grave del pramipexol es ese aumento del deseo sexual, que si no se le advierte al paciente, imagínense lo que puede llegar a pasar. Luego tenemos la amantadina, que también es un agonista dopaminérgico. En realidad, esta amantadina se descubrió como antivírico, es decir, para problemas virales, para un resfriado se descubrió. Se le empezó a utilizar para la influenza tipo A, pero en los pacientes que se le utilizaba y que tenían Parkinson, se descubrió que mejoraban sus síntomas. Entonces, se le dejó de lado como antivírico y empezó a utilizarse por sus propiedades antiparkinsonianas. ¿Y qué es esta amantadina? Potencia las respuestas dopaminérgicas a nivel sistema nervioso central, libera mayor cantidad de dopamina y norepinefrina e impide la recaptación. Es decir, lo que nos interesa a nosotros, va a haber una mayor cantidad de dopamina y va a mejorar la calidad de vida del paciente. Esto se utiliza para Parkinson leve o en algunos casos se le combina con levodopa, también para disminuir la dosis de la levodopa y por ende disminuir los efectos colaterales de la levodopa. Esta amantadina tiene unos efectos beneficiosos especialmente en la cinesia y puede utilizarse específicamente en ancianos. No genera, por ejemplo, aumento del deseo sexual, no hay no hay problemas a nivel cardiovascular, no hay problemas a nivel úlceras. Entonces, tiene un mejor espectro para los pacientes mayores, para los de tercera edad. Sus efectos adversos son edemas en las piernas, somnolencia, insomnio, depresión, estado de agitación, vértigo, cefaleas, alucinaciones y confusión. Ahora, hay un caso específico que no debe utilizarse en insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no es lo suficientemente hábil como para bombear la cantidad suficiente de sangre. En esos casos no se debe utilizar la amantadina, pero después funciona muy bien en infarto, en angina, en esos no hay riesgo. Solamente para insuficiencia cardíaca es cuando no funciona. Luego tenemos la bromocriptina, que también es un agonista dopaminérgico. Favorece el efecto de la dopamina, obviamente, si es un agonista dopaminérgico. Sus reacciones adversas es psicosis y confusión, eritema, edema, dolor y espasmos en las extremidades, náuseas, vómitos, alucinaciones, hipotensión ortostática
Está contraindicado en qué casos: embarazos, enfermedades cardíacas isquémicas severas, enfermedad vascular periférica. O sea, la bromocriptina tiene muchos colaterales, preferible para tal caso la amantadina o el pramipexol o el ropinol. Son mucho mejores utilizarlos. Luego tenemos la linsurida, que también es un agonista dopaminérgico. También favorece el efecto de la dopamina y sus efectos, sus reacciones adversas son alucinaciones, ansiedad, confusiones, pesadillas, somnolencia, sequedad de boca, estreñimientos, vómitos, edemas, sudoración. No tiene contraindicaciones, no debe evitarse en ninguno casos. O sea, este es el perfecto, el que se debe usar en casi todos los casos porque no tiene contraindicaciones en ningún tipo de enfermedad. Luego tenemos otro grupo de fármacos que inhiben unas enzimas, les estaba diciendo, la MAO. ¿Y qué era la MAO, se acuerdan? Es la Monoaminoácido oxidasa, algo así. amino ácida beta. oxidasa. ¿Y qué hacía esta monoamino oxidasa? A ver, ¿dónde está el dibujito? Acá está. Vamos primero en la 34. Ya, ¿se acuerdan qué hacía la monoxidasa en este dibujito que les estaba explicando? A ver. Ingresaba al intestino. La levodopa pasaba a intestino. En el intestino, por las descarboxilasas, se convertía en dopamina. La dopamina, ya en sangre, daba torrente sanguíneo, y hemos dicho que en el torrente sanguíneo solo teníamos 70% llegaba a sangre. No, 70% llegaba a intestino, 30% llegaba a sangre. Pero en sangre, estas enzimas, la monoaminoxidasa y la catecol ortometiltransferasa, le decían, bueno, tú eres mucho, no puedes llegar tanto al cerebro, te vamos a destruir. ¿Se acuerdan? Destruían la levodopa para que solo llegue un 1% al cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía la monoaminoxidasa? No destruían la Destruían la dopamina para que no llegue tanta cantidad al cerebro. Estos nuevos fármacos, ¿qué van a hacer? Van a estas enzimas. Y si las inhibimos, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar la cantidad de dopamina en el cerebro o no va a aumentar la cantidad de dopamina en el cerebro? ¿Qué piensan? Va a aumentar la cantidad de dopamina en el cerebro. Ahora, solo tenemos un fármaco que es inhibidor de esta enzima, que es la selegelina. Su acción es inhibir la monoaminoxidasa que va a metabolizar, que va a destruir la dopamina en el cerebro, en el cuerpo estriado del cerebro. Tiene una acción antiparkinsoniana leve. Se utiliza se utiliza mucho como Parkinson inicial o leve. ¿Cómo se le utiliza más? Uniéndolo a la levodopa. ¿Para qué? Para reducir la dosis de la levodopa
y mejorar su efecto. Su ventaja es que tiene un efecto neuroprotector, es decir, protege la degeneración de los radicales libres de oxígeno que destruyen la dopamina. Nos conviene utilizarlo porque va a proteger a la dopamina. Pero como no todo es perfecto, esta selegilina se metaboliza. ¿Y qué va a formar? Va a formar unos tipos de anfetamina y metanfetamina. ¿Y qué son estos dos? La anfetamina y la metanfetamina. ¿Alguien me puede comentar? Esta anfetamina y esta metanfetamina son sustancias de tipo alucinógeno. Se lo utilizó en los años 70 como drogas de tipo alucinógeno, así como la cocaína ahora, como el éxtasis ahora, se usaba la anfetamina y la metanfetamina. ¿Por qué? Porque son alucinógenos. Entonces, el problema de la seligilina es que genera estas anfetaminas. Y estas anfetaminas, además de que son alucinógenos, pueden causar ansiedad e insomnio. Entonces, si bien es cierto, tienen un efecto benéfico al ser neuroprotectores de los radicales libres que destruyen la dopamina, su efecto contraproducente es que causan esta anfetamina y esta metanfetamina que puede causar alucinaciones, puede causar ansiedad, puede generar insomnio. Ahora, las nuevas generaciones han generado la razagilina, es un derivado de esta selegilina, que no genera estos metabolitos tipo anfetamina y tiene todas las ventajas de la selegilina sin las contraindicaciones de la selegilina, es decir, tiene un efecto neuroprotector, tiene una acción antiparkinsoniana leve, se le puede asociar a la levodopa, pero no va a tener los efectos malos, es decir, no va a generar las anfetaminas. Y el problema es el costo. La razagilina es más cara que la selegilina. En general las dos son muy buenas porque van a aumentar la concentración de dopamina en el cerebro al evitar que se destruya por la enzima monoaminoxidasa, pero hemos visto que la selegilina tiene un efecto grave, que son las anfetaminas, mientras que la razagilina no lo tiene, pero el costo es el negativo. Otro grupo de enzimas que tenemos son los inhibidores de la COMT. ¿Y qué era la COMT? ¿Alguien me puede decir? Es la catecol, ortometil, ¿Y qué hacía Metiltransferasa. Ahí está arriba. ¿Y qué hacía esta enzima? Destruía destruía la dopamina en el cerebro. Ahora, si vamos a usar estos inhibidores de la catecol ortometiltransferasa, ¿qué van a hacer? Van a bloquear la conversión periférica de la levodopa en dopamina. Entonces van a prolongar la vida plasmática de la levodopa y van a aumentar la fracción que pasa al cerebro. Por lo tanto, va a haber una mayor cantidad de dopamina en el cerebro, que va a pasar al cerebro. Están indicados para Parkinson avanzado. Se puede asociar a levodopa
y permiten una reducción de la levodopa. Esa es la ventaja de estos inhibidores. ¿Cuáles tenemos? Acá tenemos a 3 grandes fármacos: al tolcapone, al entacapone, al nitescapone. Los que más se utilizan en el Perú son el tolcapone y el entacapone. Obviamente se pueden asociar también a los que vienen ya con la carbidopa. Las reacciones adversas que provocan son náuseas, vómitos, hipotensión, sueños vívidos, confusiones y alucinaciones. La tolcapone es hepatotóxica, o sea, no se debe utilizar por la hepatotoxicidad que genera. La entacapone no es hepatotóxica y es la que más se utiliza porque no tiene la hepatotoxicidad. Generalmente se presentan asociados a la levodopa y a la carbidopa. ¿Y qué era la carbidopa, se acuerdan? Chicos, La carbidopa ¿qué era? era la que iba junto con levodopa. Sí, pero ¿por qué iba con la levodopa? Porque ayudaba a, no sé, pero aumentaba 10%. Es un inhibidor de las enzimas descarboxilasas. Por eso es que aumentaba un 10%. Con todo esto visto, ya hemos visto todos los fármacos que tienen actividad dopaminérgica, es decir, aumentan la cantidad de dopamina en el cerebro. Ahora nos falta ver los que van a disminuir la cantidad de acetilcolina. En este gran grupo de los anticolinérgicos, solo vamos a utilizar uno, porque tenemos los agonistas muscarínicos, antihistamínicos y antidepresivos. Pero solamente uno es el que se utiliza realmente para el Parkinson. ¿Y cuál es este? El que se utiliza es el triexilfenidil. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es su efecto? ¿Cómo es su beneficio? Funciona muy bien contra el temblor y la rigidez, pero no contra la acinesia, contra el movimiento lento, contra el poco movimiento que tiene el paciente. Pero como no es un fármaco que tiene muy buen efecto, por eso no se le utiliza mucho. Y otro colateral que tiene es que no se puede usar en pacientes de más de 65 años, no en pacientes que tienen trastornos vesicales, es decir, por ejemplo, cistitis, que no controlan sus esfínteres, trastornos intestinales, no se puede utilizar. Además, tiene acción adversa sobre la memoria, confusión y psicosis. Entonces, ¿creen que se puede usar este fármaco en pacientes que tienen Parkinson y además pueden ser que tengan Alzheimer? No, porque los pacientes con Alzheimer tienen problemas de memoria. Sus reacciones adversas de este único fármaco que tenemos en los anticolinérgicos es la visión borrosa, la cefalea, los mareos, la somnolencia, la sequedad bucal, el estreñimiento y la retención urinaria. Con eso hemos visto todos los antiparkinsonianos. ¿Alguna duda con respecto a este grupo de fármacos que hemos visto? ¿O seguimos con otra enfermedad? Chicos,
Miss, una pregunta. A ver, Miss, usted dijo de que el Parkinson en sí es una enfermedad que carece, o sea, que se carece de dopamina, ¿verdad? sí, que hay disminución de la dopamina. Claro. Y en cuanto a las personas que inhala, que fuma marihuana, Ya, que la marihuana hace que la dopamina disminuya. sí, o sea, les va peor. Claro. ¿Qué probabilidad hay que tengan, qué probabilidad hay que tengan ellos Parkinson? O no hay probabilidad alguna A ver, no te entendí. ¿Qué probabilidad hay de qué? de que los que fuman marihuana o se meten o fuman cualquier otra droga carezcan de Parkinson? Mira, en realidad la etiología del Parkinson es desconocida. No se sabe en realidad a qué. Hay una carga que se puede decir genética. Si tus padres tienen, es más probable que tú lo sientes. Se puede decir que hay enfermedades que predisponen, las enfermedades cerebrales que pueden predisponer. Algunos fármacos también lo predisponen. El uso de drogas que disminuyen la dopamina, definitivamente lo puede. O sea, la marihuana, por ejemplo, definitivamente lo va a predisponer, porque va a disminuir el efecto va a disminuir la cantidad de dopamina, es predisponer, es un hecho. Ahora, si un paciente con Parkinson fuma marihuana, su situación se agrava considerablemente. Porque ya que el paciente no tiene la cantidad necesaria de dopamina, y sobre eso la va a reducir al inhalar la marihuana, que va a disminuir sus efectos, su cantidad de dopamina en el cerebro, mucho peor, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, claro, en esa parte tiene razón, ¿no? Claro que una persona con Parkinson le va a ser mucho peor que fume marihuana, pero en caso de que una persona sana, digamos, yo, cualquier persona sana que no padezca de Parkinson, por inhalar marihuana seguido todos los días, digamos, puede que tenga probabilidad de que padezca de Parkinson al tener que perder dopamina o no. ¿Favoreces a que pueda aparecer el Parkinson? Claro. Sí, se favorece porque estás disminuyendo la cantidad de dopamina en tu cerebro. ¿Alguna otra duda? ¿Seguimos? Entonces vamos a cambiar de enfermedad. Nos vamos a ir a lo que vendría a ser el Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien puede comentar sobre el Alzheimer? Profesora, es una enfermedad en la que se degeneran las vainas de mielina y ya no producen este neuroexcitador de las neuronas y la persona poco a poco va olvidando las cosas. Sí. ¿Quién me contestó? Daisy Gámez. Daisy. Exacto, es eso. Va a haber una degeneración a nivel neurológico. ¿Las neuronas se reproducen o no se reproducen? Sí se produce. No se reproducen, profesor. No se reproducen, mis. No se reproducen. Nacemos con una cantidad de neuronas. Si es que por fiebre, por golpes, por enfermedad se van muriendo, se van agotando. No hay reposición de esas neuronas. Es la única célula del cuerpo que no se regenera, no se reproduce. No hay forma de restablecer una vez que se acaba esa célula. Miss, tengo una duda. A ver. Cuando un bebé, miré el cerebro de un bebé y tenía pocas neuronas que la de un niño. ¿A qué se debe eso? A ver, ¿cómo veis el celular de un bebé? El cerebro. El cerebro de un bebé. Exacto. Ya. Puede deberse a una hipoxia, o sea, que no ha tenido la suficiente oxigenación. Puede deberse a que su madre ha consumido drogas. Tiene diversas etiologías.
Generalmente, si es un recién nacido, puede deberse a una hipoxia, es decir, que había un sufrimiento fetal y al momento de salir del parto no ha salido lo suficientemente rápido y ya ha perdido neuronas al nacer. Hay un estudio que lo leí hace algunos años que decía que, por ejemplo, las personas que quieren entrar a la NASA para ser astronautas, un requisito que solicita la NASA para para las personas que quieren ser astronautas es que sean nacidos por cesárea. ¿Y por qué decía? ¿Por cómo lo justificaban esto? Que al nacer por cesárea no hay hipoxia porque no pasas por el canal de parto. Es de frente, cortan y sales directo. Entonces, como no hay hipoxia, no hay pérdida neuronal. Se supone que hay mayor nivel de inteligencia en esas personas. Así lo justificaban, el por qué solo aceptaban a personas que habían nacido por cesárea. Decían que eran más inteligentes que los que nacen por parto normal. Porque no hay la hipoxia del canal de parto. Regresando a lo que nos interesa. El Alzheimer, como hemos dicho, es un deterioro de las neuronas, que son células que no se reproducen. Van a generar primero una amnesia, digamos, temporal. Va a haber olvido de la memoria de corto plazo, y luego la cosa se va a ir agravando, ya no va a poder hacer operaciones sencillas, no va a poder mantenerse por sí solo, no va a poder resolver problemas simples, va a olvidar más cosas, llegando hasta la demencia. Entonces, el tratamiento farmacológico, que es lo que nos interesa a nosotros, se basa básicamente en inhibidores de la colinesterasa y en antagonistas de los receptores de N-metilaspartato. Las colinesterasas son unas enzimas que sirven para la transmisión nerviosa en la unión neuromuscular. ¿Y qué va a pasar? Si esta colinesterasa se inhibe, va a haber una mayor cantidad de neurotransmisor, van a mejorar la neurotransmisión. Como dijo su compañera, las vainas de mielina van a ser deterioradas específicamente en esta enfermedad. Entonces, si hay una mayor cantidad de neurotransmisor, como que la sinapsis se mejora de alguna manera. Eso es lo que van a hacer estos inhibidores de las colinesterasas, van a mejorar la sinapsis de alguna manera. Y los antagonistas de los receptores de la N-metilaspartato, ¿qué van a hacer? Van a mejorar la función cognitiva, van a mejorar el aprendizaje de estos pacientes y la capacidad funcional, o sea, van a mejorar su memoria, su capacidad de resolver problemas. Entonces tenemos dos grandes grupos para el tratamiento del Alzheimer. No es un tratamiento, es también una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, sino es mejorar la calidad de vida. Entonces vamos a ver cómo trabajan estos dos. Y hemos visto que los inhibidores de la colinesterasa van a aumentar la cantidad de neurotransmisores y mejoran, obviamente, la función cognitiva. Es una mejora modesta, relativa, en lo que es cognición y memoria. Acá tenemos algunos fármacos: el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina y la tacrina. La tacrina la descartamos desde ya porque es muy hepatotóxico. El más utilizado es el donepezilo,
porque se utiliza en dosis bajas, 5 miligramos, una vez al día, se va aumentando progresivamente hasta llegar a una dosis de 23 miligramos. El tratamiento debe continuarse, ya es un tratamiento de larga data, pero si los deterioros funcionales del paciente se detienen, se controlan, se puede suspender. Particularmente yo no soy de la idea de suspender el tratamiento porque suspendemos el tratamiento, vuelven a aparecer los problemas. Entonces es preferible mantener el tratamiento continuo, aunque sea a una dosis menor de 23 miligramos, ¿no? Pero mantener el tratamiento. Los efectos adversos que se presentan con estos fármacos, más que todo son gastrointestinales, diarreas, vómitos, náuseas. Y en algunos casos puede aparecer arritmias cardíacas. Estas reacciones adversas se pueden controlar al aumentar la dosis de forma gradual. Además, son efectos, digamos, no muy graves comparados con el beneficio que nos da contra la enfermedad. ¿Qué es preferible? Un control del Alzheimer contra unos efectos adversos digestivos, gastrointestinales. ¿Qué preferirían ustedes tener? ¿Problemas gastrointestinales y control de Alzheimer? ¿No control de Alzheimer y no problemas gastrointestinales? Control de Alzheimer. Definitivamente el control de Alzheimer. Un paciente con Alzheimer es un paciente bastante complicado, y si es un familiar es un paciente bastante doloroso. Entonces es preferible los efectos adversos y el control de la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Luego estábamos diciendo de los antagonistas del receptor N-metilaspartato, que es la memantina. Mejoran la función cognitiva y la capacidad funcional. A mi parecer ese es el mejor fármaco, el que más me gusta para lo que es el Alzheimer. Es una dosis baja también, 5 miligramos, una vez al día. El problema de este fármaco es que los pacientes con insuficiencia renal tienen que disminuir la cantidad del fármaco. Ahí está el problema. Al disminuir la cantidad del fármaco, su efecto no llega a la misma cantidad, a la misma eficacia que si tuviese la dosis exacta. Si tenemos 5 miligramos, tenemos un mejor efecto. Si disminuimos la dosis a 2.5, el efecto no es el mismo. Entonces, en insuficiencia renal no se puede utilizar la misma cantidad, el efecto no va a ser el mismo. Pero a mi parecer, el fármaco estrella para el Alzheimer es la memantadina. Ahora, hay estudios que dicen que la vitamina E en dosis alta es un preventivo para el Alzheimer. Al igual que dicen los extractos de ginkgo biloba, pero no es una que haya sido comprobada, una cosa que tenga una base científica real. Son estudios aislados, como quien dice, no hay una cosa muy fuerte que los respalde esos estudios. Lo único que se sabe por seguro es los antagonistas del receptor, que sí funcionan, y los inhibidores de las colinesterasas, que también funcionan. La vitamina E, yo pienso que sí se puede utilizar porque no generan mayor complicación, pueden ayudar. Los AINES yo no los utilizaría porque a largo plazo van a generar úlceras. El extracto de ginkgo biloba en pacientes hipotensos no sé hasta qué punto sea conveniente porque va a bajar la presión. Las estatinas van a generar mialgias y sin una necesidad clara, no sé, yo no lo utilizaría. Entonces, todo este último párrafo son estudios que no están muy probados científicamente.
Los reales, los dos primeros que hemos visto. Con esto visto, ya hemos hecho todo lo que es hasta el Alzheimer. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, Miss. Perfecto. Ahora, quedamos la semana pasada en que hoy les iba a dar tema a los que faltaban, a los grupos que faltaban. Entonces nos vamos a ir a ver eso. Todos los que tienen sistema nervioso ya tienen su tema. Es decir, el grupo 1 tiene epilepsia, el grupo 2 tiene Parkinson, el grupo 3 tiene Alzheimer, el grupo 4 tiene depresión, el grupo 5, quiero saber del grupo 5, Flores Macedo, Flores Nina Quispe y Flores Nina Quispe. ¿Qué hay de ellos? ¿Están acá con nosotros? ¿Se han retirado? ¿Alguien sabe de ellos? Araceli Fiorella Cárdenas, pero tú no eres de ahí, tú eres de otro grupo. Yo quiero saber del grupo Flores Macedo, Flores Nina Quispe y Flores Nina Quispe. ¿Alguien sabe de ellos? Profesora, Flores Macedo me escribió diciéndome que ella no asistía hace bastante tiempo a las clases. Ya. ¿Y las dos Flores Nina Quispe, alguien sabe de ellas? No he recibido respuesta de ellas, porque ni siquiera sé sus números. Ya, entonces, escribí en el chat a ver si me respondían, pero tampoco me han respondido hasta ahora. entonces este grupo 5 ha sido desintegrado. Gámez Meléndez se unió al grupo de depresión, me parece. No, Alzheimer. Ah, Alzheimer. Ya. Luego tenemos los grupos nuevos que se han formado, bueno, no los grupos nuevos, los temas nuevos que se van a dar el día de hoy a partir del grupo 6. Ahí tenemos a Canahuiri Anco, a Cárdenas Huinta, a Carrión Apaza, a Chaco Huasguayo. Todos ellos van a hacer angina de pecho, ¿sí? ¿Hay alguien de ese grupo aquí? Licenciada Canahuirianco. Ya. También está Cardeña Sigüinta. Ustedes van a hacer angina de pecho. Les va a tocar esto una vez que terminemos con sistema nervioso. Luego tenemos al siguiente grupo que vendría a ser el grupo 7. Santander Mamani, Ticona Apaza, Vera Chipana, Vilca Casa. ¿Hay alguien de ese grupo aquí? Sí, Miss, yo. Ya, te toca hipertensión arterial. Luego, Nina Sánchez, Palomino Nina Sivincha, Quispe Ayazo, Quispe Casa. ¿Alguien de ese grupo? Nina Sánchez, Palomino Nina Sivincha, Quispe Ayazo, Quispe Casa. ¿Hay alguien de ese grupo? Sí, Miss, yo. Angie. Ya, aterosclerosis. Y por último, Alanoca Mamani, Anagua Huanca, Aya Guamaní y Andrade Guanaco. ¿Hay alguien de ese grupo? Sí, Miss, yo, Maiva. Ya. Accidente cerebrovascular. Muy buenos días. Mi mensaje es para hacerles conocer a todos que los señores docentes ya han sido informados y notificados. Ya, todos ya tienen tema. Esta semana voy a tener mi teléfono conmigo el día sábado, de 5 a 7.
cualquier consulta, duda sobre los temas de exposición. Miss, y el grupo número 10. Número sí, 10. Miss. Verdad, me olvidé del grupo número 10. Quispe Montano, Quispe Puma, Ramos Calcín y Rosa Pérez. Infarto al miocardio. Miss, ¿qué día va a tener el WhatsApp activo? El día sábado. ¿De qué hora a qué hora, Miss? De 5 a 7. Ya, gracias, Miss. Ya algunos de sus compañeros ya han visto cómo trabajamos, me pueden enviar por el WhatsApp, me pueden enviar por la plataforma, reviso y les reenvío el trabajo revisado para que puedan hacer sus diapositivas. Ya he revisado el trabajo de depresión y ya está para mandar las correcciones finales, porque no he revisado la última corrección. He visto que me han mandado Alzheimer, no he tenido tiempo para revisarlo todavía. Hoy día espero revisarlo y reenviarlo. Igual, lo mandan, lo reviso para que lo corrijan y ya puedan hacer sus diapositivas. El primer grupo de exposición ya nos vemos la próxima semana, que vendría a ser Parkinson, epilepsia y Alzheimer, las enfermedades que ya hemos tratado. Todos ellos ya se preparan para la próxima semana. ¿Alguna duda? Mi parte no, profesora. Todo claro entonces, chicos. Este segundo grupo, ¿hasta cuándo tiene para entregar el trabajo? El segundo grupo, o sea, todo lo que es cardiovascular. Del grupo 6 El grupo al 6. grupo 10. A ver, déjenme ver, ¿qué es el grupo 6? ¿Qué es el grupo 6? ¿Qué tema te ha tocado? Porque no lo veo, no lo encuentro. Ah, ya lo vi, angina de pecho. Todavía, 2 semanas tienen todavía. El trabajo vamos a presentarlo para cuándo. La próxima semana. A partir de la próxima semana veo lo de ustedes, porque todavía estoy viendo lo que es sistema nervioso central. Ya. ¿Ya? Pues ya les estoy dando el tema para que vayan avanzando. Disculpe. ¿Sí? La dirección le ha mandado un mensaje que dice para reprogramar el examen. ¿A qué se refiere? Ya. A ver, un segundo, voy a buscar sus notas. Por acá. Ya. El examen. El examen ha sido triste. Terrible, Miss. ¿Qué? Terrible. Terrible, sí. Terriblemente triste. Sí. Tengo 1, 2, 3 aprobados. El resto está hasta las tristemente patas. O sea, nos va a reprogramar. Ya, hay 2 opciones. Les hago otro examen. No. Trabajo. No, no es un trabajo. Por eso, escúchenme. Otro examen que sería sobre 18. No es justo, no es justo para los que han sacado aprobatorio. Y jamás van a sacar más de los que han sacado los aprobatorios. En ese caso que se dé todos. O sea, los que han aprobado también podrían recuperar. Si es que Claro, porque por ejemplo tú eres Cristian Cañagüire, ¿no es cierto? Tú eres más alta nota, tú tienes 15. Sí. Por mi parte normal yo daría otra vez, entonces daría opción a que todos los compañeros a que lleguen a su más alta nota, que sería yo normal. Por eso, escúchenme. Podemos dar un examen adicional, un nuevo examen, o se preparan bien para la exposición.
En ese caso, la exposición más estaría contándose como el examen. No, el examen, ojo, no estoy modificando las notas del examen, pero la exposición podría levantar. Particularmente, si yo fuese ustedes, yo daría otro examen, porque estas notas... Otro examen, Miss. Otro examen, Miss. Pero quiero unidad. ¿Todos están de acuerdo en dar otro examen? Sí, Miss. Es otro examen. Por favor. Porque las notas están de miedo, ¿ah? Así están de miedo. Estoy mirando sus notas acá en mi registro. Miss, ¿cuál es la nota más baja? La nota más baja. A ver. 2 ceros. 0,2. Miss, es que tampoco no era por las notas, era por lo que el sistema Miss, estaba que mal. hacer mi trabajo. Complicaba mucho estar actualizando y ahí nos bloqueaba. Por eso, Examen. si vamos a dar una recuperación, va a ser el jueves, para hablar con la directora y ver a qué hora para que no haya problemas con el sistema. Porque estoy viendo que somos 28, 30 más o menos. ¿Vas a leer? No, no voy a leer las notas. ¿Quieren que las lea? Si quieren yo las leo, pero... No, pero solamente usted trabaja. No. Solo usted trabaja con lo que es farmacia, ¿cierto? No se junta con enfermería. Lo que podría hacer es el día del examen partirlos en 2. Sí. Sí, Miss. Sí, Miss, para que no haya problema. Sí, más mejor, para evitar lo que hemos tenido. A veces nos salía error cuando se satura la plataforma. Ahí donde nos quitaba el tiempo. Sí, Por Miss, eso, nos quita voy a hablar demasiado. Escúchenme. Voy a hablar con la directora para ver la posibilidad de esto, ¿no? De partirlos y que no haya problema. Y dar un nuevo examen la próxima semana. Yo creo que sí, Miss, porque la licenciada de ayer sí lo va a hacer la próxima semana igual. O partir del otro grupo. Sí, porque son bastantes ustedes, son 42 en lista. Ya, entonces se preparan para la próxima semana para darle una recuperación. Entonces voy a tratar de hablar con la directora para ver la posibilidad de dividirlos en 2 grupos y seguimos haciendo clases. Y la siguiente semana podría ser que, porque la próxima semana me parece que es 11, 12 nuestra clase. A ver, vamos. Nuestra clase es el día 12. El día 12 damos la recuperación. El día 19, todo el grupo de sistema nervioso central expone. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los 5 grupos que son de sistema nervioso exponen. Ya, Miss. Sí, para que no haya que, Miss, no expusimos bien porque estuvimos estudiando para el examen. ¿Sí? Ya, Miss, gracias. Ya. Entonces así quedamos. La próxima semana les voy a volver a tomar el examen y estudien. Esta es la fase más sencilla, la primera fase. Todo el sistema nervioso es bastante complicado, bastantes fármacos. Hice una pregunta. A ver. El examen que vamos a dar esta semana que viene, ¿va a valer encima de la nota de la que ya han dado el examen? No, pues voy a anular el examen, el primero que hemos dado. Ya, Miss. Gracias. Por eso digo, estudien. Porque han visto, cada vez se va a complicar más la cosa. Ahora, sistema nervioso está complicado. Avanzamos más, se va a ir complicando más. Aprovechen la primera fase y saquen la mayor nota posible. Mis preguntas facilitas, pues, Miss. El primer examen está facilito, regalado está ese examen. Un poquito más comprendible, sí, por favor. Para que nos ayude con este examen. Este está más complicado y a veces nos complica con los trabajos. Por eso estudien, pónganse las pilas, estudien. Muchas gracias, Miss. Gracias. ¿De qué, chicos? A ver.
Miss, el examen nos puede dar un poquito más de tiempo, por favor, del que nos dio. El tiempo no lo pongo yo. Eso nos da. En eso no puedo hacer yo nada porque dirección es la que pone el tiempo. Dígale que nos dé 15. Haré lo posible, pero no me puedo comprometer porque no sé qué dirá dirección. Sí, por favor. Por eso voy a ver qué dice dirección y con eso ya les digo, pues, la próxima semana. Pero estudien, así estudien. Un examen fácil. Pues facilito, 1 más 1, 2. Sí, ¿cuántas preguntas van a hacer? ¿Cuántas Igual quieren? que en el 5 o anterior. 6. 5. 6 minutos está bien. 6. Ya, 6. Ya 6. Hay evaluación. 5 también no. Devuelven Ya 6. Ya, 6. Por favor, mis Que sean fáciles, mi. Ya, estudien nomás. Ya, mi, ¿dónde estudiar? Nos vemos el próximo jueves. Ya, mi. Estudien. Chao, Mi, de mi chicos. grupo ya le mandé, de lo que me dijo para corregir, ya le mandé. Espero que Sí, me sí. haya revisado. Ahora lo voy a revisar. Ya, mis. Una consulta, usted lo corrige y nosotros ya podemos mandarlo nuevamente corregido y hacer las diapositivas, exponer, ¿sí? Sí. Lo corrijo, hago las correcciones y lo reenvío. Ya, mis. Ya, mis, gracias. Por eso, la primera corrección prefiero que me la manden a mi celular porque ahí lo puedo corregir. En la plataforma es un poco más difícil que haga las correcciones. Ya. Missy, ¿solo va a subir una del grupo o ahí lo subimos todas? ¿Solo qué? ¿Solo va a subir una sola del grupo de trabajo o todas lo subimos nuestro trabajo? Una sola. Ya igual como se le enviado. Ya, Missy. Listo, Gracias. chicas. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, mis, cuídense. A estudiar. Ya, mis. Missy, ¿cómo? Bye, bye.